Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Mi familia me despreció por no ir a la universidad, hasta que los terminé contratando. Si creciste en una familia que tenía una imagen muy clara de lo que significa éxito, probablemente entenderás por qué mi infancia y adolescencia fueron un infierno. Para ellos, el camino estaba trazado desde el momento en que nacías: buenas calificaciones en la escuela, universidad de prestigio, un título que pudiera colgarse en la sala, por supuesto, un trabajo respetable que hiciera que mamá pudiera presumirte en las reuniones con sus amigas. Mi hermano mayor, Javier, encajaba perfectamente en ese molde. Desde pequeño, era el orgullo de la familia. Buen estudiante, carismático, el niño que siempre sabía qué responder cuando los adultos le hacían preguntas. Mis padres, Marta y Andrés, lo veían como la prueba viviente de que estaban haciendo las cosas bien. Y luego estaba yo. Desde pequeño, sentí que no encajaba en esa imagen de la familia perfecta. No porque fuera un desastre ni porque me metiera en problemas, sino porque no tenía interés en seguir el mismo camino que ellos consideraban el único correcto. En la escuela no era el mejor estudiante, pero tampoco el peor. Me gustaban más las cosas prácticas, aprender cómo funcionaban los negocios, cómo se ganaba el dinero en el mundo real. Me interesaban las historias de personas que construyeron su propio éxito sin depender de un título universitario. Pero para mis padres, eso no era suficiente. Si sigues con esa actitud, te vas a quedar atrás, me decía mi madre, con esa mezcla de decepción y advertencia en su voz. Mi padre no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban más que cualquier otra cosa. La gente que no estudia termina trabajando para los que sí. Y si había algo que me hacía sentir peor que sus palabras, era la forma en que hablaban de Javier. Siempre con orgullo, siempre con admiración. Mira a tu hermano, él sí sabe lo que hace. Era como si lo pusieran en un pedestal tan alto que yo ni siquiera podía aspirar a acercarme. Javier, por su parte, nunca desperdiciaba la oportunidad de hacerme sentir menos. No es tan difícil, ¿sabes? Solo tienes que estudiar en serio y dejar de perder el tiempo con esas tonterías. Las tonterías a las que se refería eran mis intentos por aprender algo fuera de la escuela. Mientras él pasaba sus tardes en clases particulares para prepararse para la universidad, yo me dedicaba a leer sobre emprendimiento, ver vídeos de gente que construyó negocios desde cero y tratar de entender cómo funcionaba el dinero en el mundo real. Pero en mi casa, todo eso era visto como una pérdida de tiempo. Cuando terminé la secundaria, el plan de mis padres era claro: debía entrar a la universidad, como lo hizo Javier. Pero yo tenía otros planes. No quería pasar años estudiando algo que no me interesaba solo para terminar en un trabajo que odiaría. Cuando les dije que no iría a la universidad, su reacción fue exactamente la que esperaba. ¿Entonces qué vas a hacer con tu vida?, preguntó mi madre, como si la única alternativa a la universidad fuera la indigencia. Trabajar. Ahorrar. Aprender por mi cuenta. Mi padre se cruzó de brazos, con su expresión severa de siempre. No seas ridículo. Sin un título, nadie te va a tomar en serio. Ese fue el momento en que entendí que nunca iba a convencerlos. Para ellos, yo era un fracaso. Y no importaba cuánto esfuerzo pusiera en demostrarles que había otros caminos, nunca cambiarían de opinión. Así que tomé mi decisión. A los 18, hice mis maletas y me fui de casa. No tenía mucho dinero, pero sí una determinación que, hasta ese momento, nadie había tomado en serio. No les pedí permiso. No les pedí apoyo. Y definitivamente, no les pedí su aprobación. Me fui porque sabía que, si me quedaba, nunca sería más que el hijo que no logró nada. Y si algo tenía claro, era que iba a demostrarles lo contrario. Cuando me fui de casa a los 18, mi familia asumió que en menos de un año estaría de vuelta, derrotado y suplicando ayuda. Pero eso nunca pasó. Los primeros meses fueron un infierno. Mi pequeño departamento apenas tenía muebles, mi dieta consistía en arroz y atún, y algunos días me preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. Pero, por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control. Nadie me menospreciaba a diario, nadie me comparaba con mi hermano. Trabajé en todo lo que pude: asistente en una tienda de tecnología, soporte técnico freelance, hasta trabajos de medio tiempo en oficinas donde aprendía sobre negocios. Pasaba las noches estudiando en Internet, viendo tutoriales y leyendo libros de finanzas, ventas y desarrollo web.
A los 20, lancé mi primer proyecto serio, una pequeña empresa de servicios tecnológicos para negocios locales. No era gran cosa, pero me generaba lo suficiente para mantenerme sin tener que depender de un jefe. Eso, para mí, ya era un triunfo. Por supuesto, mi familia no lo veía así. Cada vez que llamaba a mi madre, su tono era el mismo, decepcionado, casi resignado. ¿Todavía sigues con esa tontería de la empresa? Me preguntaba si se daba cuenta de lo hiriente que sonaban sus palabras. Mi padre, por otro lado, simplemente ignoraba lo que hacía. Para él, sin un título universitario, mi vida no tenía ningún valor. Javier, mi hermano, estaba en la cima. A sus 27 años ya trabajaba en una firma importante, tenía un carro de lujo y se vestía como si cada día fuera una sesión de fotos para una revista. Siempre encontraba la forma de recordarme que él era el exitoso de la familia. Deberías haber hecho algo serio, como estudiar, me decía con su tono condescendiente cada vez que coincidíamos en reuniones familiares. Lo peor era ver cómo toda mi familia lo idolatraba. No importaba lo que yo lograra, ellos solo veían su título, su oficina en un rascacielos y sus trajes caros. Mi madre lo mencionaba en cada conversación: Javier acaba de comprar otro departamento, Javier fue promovido, Javier tiene tantos contactos importantes. Yo podía decir que había conseguido otro cliente importante, que mi negocio estaba creciendo, y solo recibía un «ah, qué bien» dicho con total indiferencia. Por un tiempo, intenté encajar. Me esforzaba por explicarles lo que hacía, pero no les interesaba. Para ellos, trabajar por mi cuenta era una señal de que no tenía un verdadero empleo. ¿Y cuando piensas conseguir algo estable?, me preguntaban. La gota que colmó el vaso fue una cena familiar cuando tenía 22 años. Mi madre, en medio de la conversación, me miró con una sonrisa falsa y dijo: «Mira, si quieres, le pedimos a Javier que te ayude a encontrar un trabajo en su oficina. Así al menos haces algo con tu vida». Me quedé en silencio. Me hervía la sangre. Ellos realmente pensaban que estaba fracasando, que mi empresa era un hobby sin futuro. Ese día decidí dejar de buscar su aprobación. Ya no me importaba si alguna vez reconocían lo que estaba construyendo. Puse toda mi energía en hacer crecer mi negocio. Trabajé sin descanso, reinvertí cada centavo que ganaba, y poco a poco fui ampliando mis servicios. Conseguí más clientes, contraté a mis primeros empleados y, para cuando tenía 25, mi empresa ya era algo serio. Pero para mi familia, seguía siendo invisible. Una de las cosas más difíciles de crecer en mi familia era que el menosprecio no siempre venía en forma de insultos directos o gritos. A veces era sutil, una mirada de desaprobación, una risa disimulada cuando hablaba de mis planes, o simplemente la forma en que mi hermano se dirigía a mí como si yo fuera un niño que aún no entendía cómo funcionaba el mundo. Pero otras veces, no se molestaban en disimular. La primera vez que realmente sentí que mi familia no solo dudaba de mí, sino que se burlaba activamente de mi futuro, fue en una cena familiar cuando tenía unos 20 años. Para ese entonces, ya había conseguido un trabajo en ventas y estaba aprendiendo bastante sobre cómo funcionaba un negocio. No era un empleo espectacular, pero me permitía ahorrar y, más importante aún, me estaba dando experiencia real. Esa noche, mi madre había organizado una cena porque Javier había sido ascendido en su firma de abogados. Todos estaban ahí, mis padres, mis tíos, mis primos y, claro, el gran protagonista de la noche. Javier es un ejemplo de lo que significa hacer las cosas bien, dijo mi madre, levantando su copa de vino con una sonrisa de orgullo. Yo ya estaba acostumbrado a ese tipo de comentarios, así que solo asentí y seguí comiendo. Pero entonces, mi tía me miró con curiosidad. «¿Y tú qué has estado haciendo, cariño?» Sabía que no importaba qué dijera, la comparación con Javier era inevitable, pero aún así respondí con honestidad. «Estoy trabajando en ventas y aprendiendo sobre negocios. Estoy ahorrando para empezar algo propio más adelante». Silencio. Luego, una risita. No de mi tía, sino de Javier. ¿Negocios?, repitió con incredulidad. ¿Tienes idea de lo que realmente significa manejar un negocio? Mis primos se rieron. Bueno, estoy aprendiendo, intenté decir, pero mi madre me interrumpió. Hijo, vender cosas no es lo mismo que dirigir un negocio. No puedes compararte con alguien como Javier, que ha estudiado durante años para saber cómo funcionan las leyes y la economía. Pero no quiero ser abogado, dije, tratando de mantener la calma. Por supuesto que no, dijo mi padre. Para eso hay que ser disciplinado.
Sentí que me quedaba sin aire. No es cuestión de disciplina, es que simplemente no me interesa, respondí, sintiendo como mi voz se tensaba. Claro, dijo Javier con una sonrisa. No es cuestión de disciplina. Es cuestión de que algunos nacemos para cosas más grandes y otros, bueno, encuentran su camino en otros lugares. Traducción: yo nací para ser exitoso. Tú naciste para vender cosas en la calle. Y lo peor de todo es que nadie lo corrigió. Nadie dijo que estaba siendo cruel o injusto. De hecho, varios de mis tíos asintieron en aprobación. No terminé mi comida esa noche. Cada vez que alguien en la familia tenía un problema legal o financiero, corrían a Javier como si fuera el único hombre inteligente en la familia. Yo, en cambio, apenas existía en esas conversaciones. Una vez, cuando tenía unos 22 años, mi tío tuvo problemas con un contrato de alquiler y mi madre sugirió que Javier lo ayudara. Yo ya tenía cierto conocimiento en temas de negocios y, aunque no era un abogado, sí entendía un poco sobre negociación y contratos. Podría ayudar con eso, dije, tratando de aportar algo. Mi madre me miró como si hubiera dicho que quería construir un cohete a la luna con papel aluminio. No digas tonterías. Ese no es tu campo. Javier sonrió con suficiencia. No te preocupes, hermano. Para estas cosas, es mejor dejarlo a los que sabemos. Y así, una vez más, fui ignorado. Era como si cualquier conocimiento que tuviera no valiera, simplemente porque no había pasado por una universidad. Como si la única manera de ser competente fuera con un diploma enmarcado en la pared. A los 25, mi negocio estaba en una etapa sólida. Tenía un equipo pequeño pero eficiente, clientes fieles y un flujo de ingresos estable. No era millonario, pero vivía bien, sin deudas y con un futuro prometedor. Y mientras mi vida iba en ascenso, la de mi familia comenzó a derrumbarse. La primera señal vino de mi madre. Un día me llamó, algo raro porque normalmente solo me hablaba para hacerme sentir que había tomado malas decisiones. Esta vez, su tono era distinto. Hijo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Su voz era exageradamente dulce. No tenía que ser un genio para darme cuenta de que quería algo. Bien, mamá. ¿A qué se debe la llamada? Bueno. Mira, resulta que la casa necesita algunas reparaciones y, bueno. Estamos un poco cortos de dinero este mes. Pensé que tal vez podrías ayudarnos, solo por esta vez. Ahí estaba. Después de años de tratarme como un fracaso, ahora que las cosas no iban bien, de repente era útil. Me contuve las ganas de reírme con ironía. ¿Y Javier? Pregunté. Está muy ocupado. Y bueno, tiene sus propios gastos, respondió con incomodidad. Eso me dejó pensativo. Javier, el hijo perfecto, el exitoso abogado, ¿no tenía dinero para ayudar a la familia? No le di importancia en ese momento. Solo le dije que no podía ayudarla y corté la llamada. Pero pronto me di cuenta de que esto era solo el principio. Unas semanas después, me enteré de que mi hermano tenía problemas financieros. No porque él me lo dijera, claro. Me enteré por un amigo en común que trabajaba en su firma. Javier había estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Autos de lujo, viajes constantes, cenas en restaurantes exclusivos. Todo financiado con tarjetas de crédito y préstamos. Y cuando la economía se tambaleó y su firma empezó a recortar personal, él quedó en una situación peligrosa. Su gran vida de abogado exitoso se desmoronaba, y no tenía idea de cómo enfrentarlo. Poco después, mi padre también se vio afectado. La empresa donde trabajaba hizo recortes, y con su edad, le costó encontrar otro empleo. De un día para otro, mi familia pasó de sentirse superior a estar en apuros económicos. Fue entonces cuando, poco a poco, comenzaron a verme con otros ojos. Mi madre me llamaba con más frecuencia, con preguntas que antes jamás habría imaginado. Oye, hijo. ¿Tú qué sabes de negocios? ¿Qué crees que podríamos hacer para generar un ingreso extra? Mi padre, que antes me veía como un niño inmaduro, de repente me pedía consejos sobre cómo manejar su liquidación. Y lo mejor de todo, mi hermano, el mismo que se burlaba de mí por no haber ido a la universidad, un día me mandó un mensaje. Necesito hablar contigo. Fue la primera vez en su vida que admitió que necesitaba mi ayuda. Y yo estaba listo para disfrutar cada segundo de lo que venía. Cuando vi el mensaje de Javier,
supe que este momento llegaría tarde o temprano. Durante años, me había tratado como un don nadie, alguien que no era lo suficientemente bueno como para estar a su nivel. Y ahora, el hermano mayor, el exitoso abogado, me estaba buscando. Le respondí con algo simple. Dime, ¿qué necesitas? Tardó en contestar. Me imaginé que su orgullo le estaba haciendo difícil escribir ese mensaje. Cuando finalmente lo hizo, su tono ya no tenía ese aire condescendiente que siempre usaba conmigo. Sé que tienes tu empresa, y bueno, las cosas no están saliendo bien para mí. La firma hizo recortes, y estoy viendo opciones. Tal vez podamos hablar. Tal vez podamos hablar. Traducción, estoy en la mierda y necesito que me ayudes. Si esto hubiera pasado hace unos años, probablemente habría saltado de felicidad por verlo en esta posición. Pero ahora solo sentía una extraña satisfacción. No era venganza, no era rencor. Era justicia. Quedamos en vernos en una cafetería. Cuando llegó, ya no era el Javier de antes. Su traje ya no era impecable, sus zapatos caros tenían signos de desgaste, y sobre todo, su mirada había cambiado. No había arrogancia, no había superioridad. Había preocupación. ¿Cómo va la empresa?, preguntó después de unos minutos de conversación trivial. Sonreí, disfrutando el momento. Bien. Creciendo. Conseguí nuevos clientes y estoy expandiendo el equipo. Asintió en silencio. Tomó un sorbo de su café y luego soltó lo que en realidad quería decir. Escucha, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero quiero preguntarte si hay alguna oportunidad para mí en tu empresa. Me lo dijo sin rodeos. Directo. Y, por primera vez, sin tratar de minimizarme. ¿Por qué aquí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque necesito estabilidad. Y porque sé que tú eres bueno en lo que haces. Eso sí que fue una sorpresa. Podría haberlo rechazado en el acto. Decirle que se fuera con su diploma y su ego a otro lado. Pero no lo hice. Podría necesitar ayuda con la parte legal de la empresa, dije, fingiendo que lo pensaba. Vi cómo sus ojos se iluminaban un poco. Claro, puedo encargarme de eso. Pero si trabajas aquí, trabajas bajo mis reglas. Y por un sueldo justo, nada de privilegios. Titubeó por un momento, pero al final asintió. Lo entiendo. Y así, mi hermano, el hombre que me menospreció toda mi vida, terminó trabajando para mí. Pero aún quedaba lo mejor, hacerle entender que él ya no era el importante en esta historia. Ver a Javier sentado en mi oficina, esperando instrucciones, fue un momento que jamás pensé que viviría. Durante años, él había sido el ejemplo, el hijo modelo, el exitoso abogado con un futuro brillante. Y ahora, estaba aquí, trabajando para mí. No voy a mentir, al principio disfruté un poco la ironía de la situación. Pero también entendí que esto no se trataba de humillarlo. Se trataba de cerrar un ciclo. Desde el primer día, dejé claro que aquí no habría tratos especiales. No era el hermano del jefe, era un empleado más. Su trabajo era necesario, sí, pero no indispensable. No lo traté mal, pero tampoco le di la importancia que él solía exigirme cuando éramos niños. La actitud de mi madre cambió drásticamente. Me alegra tanto que al fin tú y tu hermano estén trabajando juntos, me decía con su tono de madre conciliadora. Lo que en realidad quería decir era, por fin le diste el lugar que se merece. No. Él no merecía nada. Se lo estaba ganando como cualquiera de mis empleados. Con el tiempo, la empresa siguió creciendo. Mis padres seguían con su vida de apariencias, pero cada vez les costaba más mantenerla. Me pedían ayuda con más frecuencia. Mi madre intentaba manipularme con el clásico, pero somos familia. Pero ya no caía en eso. El momento decisivo llegó cuando Javier intentó hacer lo que mejor sabía hacer, actuar como si estuviera por encima de los demás. Un día, en una reunión con algunos de mis empleados, lo escuché decir algo que me dejó en claro que no había cambiado del todo. Creo que podríamos manejar esto de una forma más profesional, dijo con su típico aire de superioridad. El silencio en la sala fue incómodo. Sabía lo que estaba insinuando, que sin su visión las cosas no eran lo suficientemente buenas. Cuando la reunión terminó, lo llamé aparte. ¿Tienes algún problema con cómo se manejan las cosas aquí? No,
Solo creo que podríamos optimizar ciertos procesos, respondió, con ese tono condescendiente de siempre. Lo miré fijamente. Si crees que esto no es lo suficientemente profesional para ti, eres libre de irte. Se quedó en silencio. Por primera vez, lo vi dudar. No tenía a dónde ir. No quise decir eso. Si lo quisiste decir, lo interrumpí. Pero te voy a recordar algo, Javier. Este negocio, el que crees que necesita más profesionalismo, me ha dado estabilidad sin necesitar un título universitario. Y ahora, tú dependes de él. Vi cómo apretó los dientes. No tenía nada que responder. Al final, no lo despedí. No porque lo necesitara, sino porque entendí que esa era su verdadera lección. Ahora, él dependía de mí. Y eso era suficiente. Nunca busqué venganza. Solo quise demostrar que mi camino era válido. Y ahora, cada vez que Javier entraba a mi oficina con un informe, cada vez que mis padres me pedían ayuda sin la prepotencia de antes, sabía que lo había logrado. La historia que ellos querían contar sobre mí había cambiado. Y esta vez, el final lo escribí yo. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.